Es urgente la necesidad de garantizar la voluntad de nuestro voto. Los partidos políticos son los responsables del caos que imperó en esta primera etapa del proceso electoral porque no aprobaron la nueva ley electoral. Y no debemos permitir que se repita este relajo en las elecciones generales, por lo que debemos contar con una nueva ley que garantice la transparencia del proceso y la supervisión social del escrutinio en todos sus niveles. Mientras sean los activistas de los partidos quienes practiquen el escrutinio, el caos seguirá imperando en el proceso electoral. El fraude comienza en la mesa electoral y termina en las bodegas del Infop, porque en todos los niveles quienes cuentan los votos y revisan y cuentan las actas son activistas de los partidos políticos. Ninguna autoridad electoral puede evitarlo. El escrutinio en todos sus niveles está en manos de activistas. Integran las mesas electorales y también los órganos municipales y departamentales. Los que participan en el escrutinio final son también, porque aunque formalmente son empleados del Consejo Nacional Electoral, son activistas propuestos por los políticos con la misión de cuidar sus votos o aumentarlos. En estas condiciones, ninguna autoridad superior al Consejo Nacional Electoral está en condiciones de asegurar que el escrutinio es confiable. Y ahí que para nadie es extraño que una consejera del Consejo Nacional Electoral denunciara la verdadera crisis es que desde esta institución se fragua el fraude. Esta es la situación que se vive y que se relata en este escrito publicado hoy en uno de los diarios de la autoría de Edmundo Orellana Mercado, ex fiscal general del Estado, analista nacional, y quien también estará con nosotros en este espacio, el abogado Edmundo Orellana Mercado. También me acompaña en esta oportunidad y le doy la bienvenida al doctor Hugo Noé Pino, precandidato a diputado por el Partido Libre y expresidente del Banco Central. Muy bien, bienvenidos mis queridos amigos, gracias abogado Orellana y licenciado doctor Hugo Noé Pino. Es un honor tenerlo con nosotros. Edmundo Orellana, esta introducción que he hecho salió publicada hoy en el diario La Tribuna. Acudí a comunicarme con usted de inmediato, porque creo que este es el tema que en este momento debe de analizarse y discutirlo y dialogarlo con todos los hondureños. Así que bienvenido, ya que usted nos dio la oportunidad de leer este artículo, pues lo invito para que nos haga y analice un poco más sobre esto. Bienvenido, abogado. Rieder, muy gentil por su invitación. Sabe que yo me siento muy honrado cada vez que usted me invita y particularmente ahora compartir el panel con el doctor Hugo Noé Pino, una persona de alta credibilidad, intelectual, académico, y que todo el mundo respeta en Honduras, y que afortunadamente quedó en la lista ya final de diputados de su partido, lo cual me congratulo y congratulo al pueblo que votó por él, porque yo le digo que mi voto lo tiene seguro en las elecciones generales, porque gente como él necesitamos en el Congreso, que no se va a vender, que va a saber razonar su voto, que se va a enfrentar a las mafias, que van a llegar al Congreso Nacional a repetir lo que se ha repetido siempre y a tratar de elegir diputados, magistrados y autoridades supremas de los demás órganos, tal y como tenemos actualmente. Estas elecciones son altamente preocupantes, porque yo, igual que muchos hondureños, pensamos que lo que estaba pasando en el juicio de Nueva York iba a tener implicaciones sumamente negativas para el partido de gobierno. Y resultó que no fue así.
Si nosotros no lo analizamos superficialmente el tema, pues vamos a llegar a la conclusión que el pueblo votó masivamente por el Partido Nacional y que es un voto de confianza al gobernante de Honduras, Juan Orlando Hernández. También reconocer que el Partido Liberal sigue siendo una fuerza importante porque sumado sus votos supera a Libre. Pero lo grave es que entre los votos de Libre y el Partido Liberal no superan los votos del Partido Nacional. Todo eso nos indica una cuestión que si solo, repito, lo analizamos superficialmente, sin la complejidad que exige el análisis en profundidad, caeríamos en un error. Yo tengo la convicción de que todo esto es fraguado, como dijo la consejera Moncada en el CNE. Fraguado desde otras instancias, no desde el CNE, como ella dijo en algún momento, sino desde otras instancias. Creo que esto es producto de una concertación de la élite corrupta que gobierna este país, que está inserta en la red de corrupción que corroe la nación, que está socavando las instituciones democráticas y republicanas del país. Porque si usted ve el escenario que vamos a tener para las elecciones generales, son 3 partidos de oposición, el Partido Liberal, Libre y Salvador Narrala, cada uno por su lado, peleando contra ese monstruo que es el Partido Nacional, no porque tenga la mayoría del pueblo, sino porque tiene el presupuesto, tiene el poder y tiene fundamentalmente lo que hemos visto hoy, que yo sospecho que esté en capacidad de hacer el más pavoroso de todos los fraudes de la historia. ¿Por qué digo yo que cada quien va a ir por su lado? Porque ya claramente había dicho Salvador Narrala que de quedar candidato Yanni Rosenthal en el Partido Liberal, él no iba a apoyar una alianza con Yanni Rosenthal. Y en Libre, porque ya las bases se le están revelando a Libre ante la eventual alianza que su alta dirigencia en algún momento insinuó. Eso es altamente preocupante, porque significa que el Partido Nacional va a ir a enfrentarse con una división dividida en 3 partes fundamentalmente. Y eso es mortal para la oposición, porque garantiza desde ya la continuidad del gobierno de Juan Orlando Hernández. Y si nosotros hemos visto que son capaces de hacer el fraude que hicieron hoy, lo van a repetir en las generales. Actualmente el fraude se hizo al interior de los partidos. Fue un canibalismo feroz. Liberales contra liberales, libre contra libre, nacionalistas contra nacionalistas. Estos últimos, nacionalistas, fue terrible, fue el peor de todos, porque yo no creo que al doctor Mauricio Oliva lo hayan dejado así, casi destripado como cucaracha. No es posible. Eso, ahí hubo algo terrible que él, como buen y disciplinado nacionalista, se ha quedado callado y no lo ha denunciado. Eso fue espantoso e increíble. Pero este canibalismo político al interior de los partidos se va a repetir en elecciones generales, porque todo está dado para que se repita el fraude. Solo que allá el fraude va a ser entre partidos políticos. El Partido Nacional frente a los 3 partidos de oposición. Y eso sí puede causar un escenario trágico inmediatamente posterior a las elecciones generales. Abogado, eso significa que se está blindando, se está consolidando el poder de Juan Orlando Hernández por una eventual intervención de los Estados Unidos en su situación personal en Honduras. Sobre todo ahora con esas declaraciones que hemos escuchado de Restrepo y que ha nombrado como designado para el Triángulo Norte a un hondureño que es nacionalizado en Estados Unidos y que indica que el mayor problema que tiene el Triángulo es justamente Honduras, porque es el mayor surtidor de seres humanos hacia Estados Unidos. Así es que yo veo así el panorama.
altamente desolador, y todo porque nos están haciendo creer que el Partido Nacional es el mayoritario para irse a unas elecciones generales, desde ya justificando aplastar a la oposición. Bueno, muchas gracias, abogado. Doctor Hugo Noé Pino, podemos apreciar en esta declaración de que la corrupción no va a terminar y que podemos llegar a un proceso electoral en las mismas condiciones por el alto índice de este estigma que tenemos los hondureños en todos los niveles, como es la corrupción. Podemos interpretar también la importancia que tiene en este momento la ayuda internacional por los ojos vedores de países cooperantes con nosotros, que no creo que sea nada bueno para ellos esta situación. Don Hugo Noé Pino, ¿cómo podemos interpretar el hecho de que avisoramos todavía, si no hay claridad y concepción en estas próximas elecciones, para llegar a una reforma electoral antes del 27 de noviembre? Muy buenas tardes, Carlos. Quiero en primer lugar agradecer la invitación y también señalar mi satisfacción de estar con mi buen amigo, el doctor Orellana, a quien para mí es muy directo decir que, y se lo he dicho personalmente, la admiración y respeto que le tengo por sus actitudes valientes en el transcurso de su vida y por ser un hombre honesto y recto en todas sus actuaciones. Así que me da mucho gusto estar con ustedes esta tarde, Carlos. En realidad, este proceso interno electoral que se ha dado, pues obviamente ha dejado muchas heridas, como decía el doctor Orellana, al interior de los partidos. En los tres partidos se han dado irregularidades, aunque también hemos visto aspectos novedosos que vale la pena destacar. Por lo menos hasta donde yo recuerde, es primera vez en las elecciones desde 1980 que el público en general tiene la oportunidad de ver y contar las actas de cada una de las urnas que se han dado. Eso ha hecho que se presenten una gran cantidad de reclamos, algunas completamente justificadas por abultamiento de cifras, y creo que la presentación ante el Consejo Nacional Electoral, que tiene una labor enorme en dar respuesta a todas y cada una de estos reclamos, puede servir para darle una mayor credibilidad al proceso en noviembre. No es fácil, se ha señalado acá varios elementos que han estado conspirando, primero contra la realización de las internas y en general contra los procesos electorales. La no aprobación de la ley electoral, falta de presupuestos inicialmente, a última hora la falta de consenso en el Consejo Nacional Electoral, etcétera. Entonces, este es un elemento muy importante que considerar. Todos los partidos se han estado presentando las impugnaciones correspondientes. El movimiento al que yo pertenezco dentro de Libre Somos Más lo va a hacer mañana a varias de las actas que se dieron, porque como hemos señalado, en todos los partidos se dieron irregularidades, y yo creo que este es el momento de la prueba del Consejo Nacional Electoral, cómo va así como ha sido transparente en el sentido de poner las actas para que todos las podamos ver y las podamos tabular y las podamos comparar con las actas que cada uno de los grupos tiene, pues también que pueda resolver acorde a la ley los aspectos de reclamo. En algo que sí me gustaría plantear un poquito una visión diferente a la de mi amigo el doctor Orellana es en lo siguiente.
Es cierto que en estas elecciones internas el Partido Nacional saca más votos que el Partido Liberal y que el Partido Libre, pero yo quisiera recordar que en las dos últimas elecciones también fue así, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta de que una buena parte de esos electores del Partido Nacional son funcionarios y empleados de gobierno que los obligan a ir. Eso no es ninguna novedad. Obviamente han extendido una base realmente muy fuerte de asistencialismo social reflejado en guías de familias, en gente que recibe bonos, que les dicen que si no gana el Partido Nacional les van a quitar los bonos. Pero yo soy optimista en dos sentidos. Uno, sé que estas manifestaciones entre líderes de la oposición han sido muy fuertes, uno que no va a aceptar ningún tipo de componenta o ningún tipo de alianza, perdón. Pero sí pienso que por el bien de Honduras debería de haber algunos intentos entre los sectores anticorrupción, entre los sectores que quieren realmente cambiar el rumbo de este país para lograr ese tipo de alianza. Yo todavía me cuesta mucho pensar que se va a ir dividido a las elecciones generales, porque ahí sí coincido con el doctor Orellana que sería más difícil realmente poder superar o un fraude o un nuevo fraude o el dinero que en el presupuesto público asciende a 280,000 millones de lempiras al Partido Nacional. Sin embargo, yo sé que dentro del Partido Nacional también hay gente honesta que con todo esto que se ha venido dando en Nueva York va a pensar dos veces votar en las generales por el Partido Nacional. En síntesis, quisiera señalar de que hay una situación complicada. No podemos descartar de que la situación de Honduras es complicada. Yo en lo personal estoy realmente viendo cómo están compuestos algunos de las candidaturas de diputación hacia el Congreso Nacional de otros partidos con preocupación, la misma gente con las mismas legados de involucrados en corrupción, involucrados en narcotráfico. Y yo espero de que la población tenga la suficiente capacidad de discernir y de poder distinguir esta situación. Así que quiero ver esto en términos de optimismo, pero tampoco no por eso desecho todas esta serie de irregularidades que se han dado, que espero que el Consejo Nacional Electoral pueda contestar en la debida forma a todos los reclamos que se presenten, Carlos. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Podemos interpretar de que sí es necesaria la alianza. Lo difícil es de que se puedan despojar de sus intereses políticos y personales para ir a encontrar una fuerza política para hacer un cambio en este país. Y eso es lo que podemos interpretar y analizar en unos momentos. Le quiero dar la bienvenida a Giuseppe Santana. Gracias por acompañarme, Giuseppe. Gracias. Ya tenemos los mensajes que han enviado ustedes al 9484-7958. Bien, muchas gracias, don Carlos, y muchas gracias a los invitados que están la tarde de hoy en Carlos Riedel Presenta, y de inmediato damos lectura a los mensajes que nos han enviado el público esta tarde. Les recordamos que el número que ustedes pueden marcar es el 9484-7958, ya sea por mensaje de WhatsApp o mensaje de texto. Ustedes pueden enviárnoslo y nosotros gustosamente les daremos lectura. Y bueno, iniciamos. Don Carlos Riedel y sus invitados, quiero decirles algo, porque son unos honorables hondureños, honrados, que son quien puede enderezar estos políticos de hoy, y así nunca vamos a ganar, y los corruptos están riéndose por los buenos hondureños. Otra persona nos dice: todos los 298 municipios de Honduras tienen internet y electricidad.
estas elecciones. Nos dicen cómo hay hondureños que les gusta hacer fraude. Eso es delito que debe ser penado. No debemos seguir haciendo elecciones estilo Honduras. Es una vergüenza. Los jóvenes están tristes porque piensan que su país no puede desarrollarse. Están llegando a tocar fondo en el tema de la corrupción. Otra persona nos dice, señores, para evitar todos estos problemas, que cada urna junto a su acta de cierre no debe superar los 300 votos. Si se detecta una cantidad mayor, que se declare nula. De lo contrario, seguirán dándole el manipuleo a estas elecciones. Jamás en contra de nuestro presidente, nunca en su contra, aunque les duela. Bueno, buen día. ¿Cuándo van a regresar a ganarse el sueldo los diputados? Ya llevan 2 meses que les pagan sin trabajar. Atentamente, Francisco Maldonado. Para ahorcarse esos 1.100 millones, creo que es ahorrarse lo que él quiso decir, estos 1.100 millones de lempiras en elecciones primarias. Mejor que el Consejo Nacional Electoral hubiese validado la reunión de Juan Orlando, Carlos Flores y Manuel Zelaya, donde definieron quiénes iban a ser los candidatos. Otra persona, buenas tardes. Arriba de este mensaje está el concepto de estado fallido. Concuerdo mucho con la actualidad del país. Vivimos en un estado fallido, mínimo narcoestado, pero cualquier calificativo es producto de un desorden bien organizado. Don Carlos, los mensajes en Carlos Riedel presenta a esta hora de la tarde. Muy bien, gracias, Giuseppe. La urgente necesidad de garantizar la voluntad de nuestro voto en el próximo proceso. Ese es el tema de análisis y de diálogo con nuestros invitados, el abogado Edmundo Orellana, ex fiscal general de Honduras, y el doctor Hugo Noé Pino, precandidato a diputado por Libre, expresidente del Banco Central. Cofinter, la financiera sólida y solvente del país, está comunicando que han bajado las tasas de interés sustancialmente para toda clase de préstamos, sin avales y en 24 horas. Asimismo, estamos otorgando préstamos hipotecarios al 8.7% anual y monto mayor a los 2 millones de lempiras. Cofinter, la financiera sólida y solvente del país. Ahora Almacenes El Titán, en la tercera avenida de San Pedro Sula, tan solo a unos pasos del Parque Central y Megamall San Pedro Sula. La mejor opción de compras en tiendas por departamentos. Todo lo que busca lo encontrarás en Almacenes El Titán, estilo a tu alcance. Ya regreso en un momento. Los noticieros de HRN poseen las informaciones más relevantes, los análisis más profesionales, las historias que reflejan nuestra realidad, los personajes que toman las decisiones que nos benefician o nos afectan, y la información necesaria para hacer un análisis de país. HRN, nuestro compromiso es Honduras. Críticas con Café, influyente, responsable, comprometidos con Honduras, con el estilo único de tratar las noticias del país de Rómulo Matamoros y Mario Orlando Mendoza. De 8:30 a 9 de la mañana por HRN, La Voz de Honduras. Cuando el dolor de cabeza llega monstruoso interrumpiéndote, atácalo. Toma una cápsula gel del nuevo Fenodol Max, porque su potente fórmula con ibuprofeno 400 ya está disuelta y se absorbe más rápido que una tableta común. Nuevo Fenodol Max. Acaba hasta con el más fuerte dolor de cabeza. Toma el nuevo Fenodol Max. El dolor se va de una. Consulta a su médico si los síntomas persisten. Prensa Digital, la revista informativa que marca el ritmo de tu fin de semana. Las noticias del momento y la nostalgia de la música de ayer y hoy, acompañadas en vivo con un calificado equipo de periodistas. Prensa Digital, información en modo sábado a partir de las 4 de la tarde, solo por HRN, La Voz de Honduras. Diario Matutino, el informativo de la vida nacional. La radio que amamos. La N, tu gran compañía. Ay, ya me cansé de hacer ejercicios en casa. Pero si acabas de empezar, lo que necesitas es recargarte. Toma Vital Fuerte Ampolla Bebible, es energía saludable. Tomar Vital Fuerte Ampolla Bebible te mantiene lleno de energía todo el día, porque contiene L-carnitina que transforma la grasa en energía y te carga de vitaminas y minerales. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
Marzo, el mes del reencuentro, mes de selecciones, selecciones y la N mundialista, junto a la preolímpica en Guadalajara, junto a la mayor en Bielorrusia y Grecia. Como siempre, la pasión junto a la bandera, la N grande, junto a la H inmensa. Y arriba nuestra selección, la N en el fútbol. El tema de hoy, la urgente necesidad de garantizar la voluntad de nuestro voto. Abogado Edmundo Orellana, en su primera intervención usted habla de la situación que va a costar para que pueda existir una alianza. Habrá que despojarse, y repito, de todos esos intereses, tanto políticos como personales. Y a ver qué se puede hacer también con la relación de la conformación del Consejo Nacional Electoral. Por lo que he sentido y he escuchado, he leído, es un señalamiento directo. Incapacidad, desconfianza de los integrantes del Consejo que son totalmente politizados. Y eso pues no nos permite en cierta ocasión caminar por otro rumbo en los procesos electorales. ¿Cuál es su opinión sobre esto, doctor Orellana? Mi posición siempre ha sido que estos órganos, desde el Registro Nacional de las Personas, Unidad de Política Limpia, CNE y Justicia Electoral, estén integrados por profesionales que no tengan representatividad de sus partidos. Deben tener, desde luego, militancia, que pertenezca a un partido no es un pecado, pero que no vayan representando un partido. Usted ve cómo cuando hablan los dirigentes de los partidos dicen, ahí mi representante está diciendo tal cosa, o a través de mi representante vamos a decir tal cosa. Eso en los organismos estatales no está bien. Eso deteriora la democracia y reduce la consolidación de la institucionalidad. Y sobre todo en el Tribunal de Justicia Electoral, que ahí debe de manejarse con criterios estrictamente objetivos. Pero bien, esa es la realidad que tenemos. Ahora, ¿qué podemos hacer para evitar que las cosas se compliquen en elecciones generales? Yo creo que debíamos exigir una ley electoral y un código procesal electoral lo más consecuente con la necesidad de garantizar, por un lado, la transparencia, por otro lado, la supervisión del voto. Porque no es lo mismo observar cómo se está manejando en las bodegas del Infoc o en las mesas electorales las actas a supervisarlas. Entiendo que el Consejo Nacional Electoral al principio lo que tenía eran las cámaras y decía que ahí donde estaban viendo pero que no iban a permitir el ingreso de nadie. Eso no es transparencia, eso es colocar ante el público lo que está pasando allí. Pero eso es como el Gran Hermano, y están ahí en esos shows que se hacen ahora, reality show. No, lo que queremos es supervisar el voto, confirmar que el acta que tiene el partido concuerda con el acta que está manejando el CNE antes de que se escanee y se suba al sistema. Y que en las mesas electorales no estén representantes de los partidos políticos, porque el problema que tenemos es que esos que están ahí son activistas políticos. ¿Y cómo los cambiamos? ¿Cómo los cambiamos, doctor? ¿Cómo podemos cambiarlo? Pongamos yo diría que estudiantes de colegio, estudiantes universitarios que tienen 18 años, hay que alimentarles el civismo. Fíjese, Riedel, que el problema que tenemos aquí es que en las escuelas no se alimenta el civismo.
ni en los colegios, ni en la universidad. Fíjense, por ejemplo, el tema de la Constitución. La Constitución tiene grandes apartados que tienen vinculación estrecha, indisoluble con el ciudadano, pero los muchachos no lo conocen. Es más, profesionales hay que no conocen la Constitución, no saben sus derechos, no saben la forma de defenderlos, que está en la Constitución, no saben ni qué es el Estado de Honduras, ni cómo se conforma el Estado de Honduras, no saben nada, y es lo más elemental. Pues una forma de hacer es involucrar a estos muchachos en esta labor. Una vez que tienen 18 años, perfectamente pueden participar en las mesas electorales. Y no hay más, y no hay personas más confiables que esos jóvenes, porque esos jóvenes todavía no están contaminados, no han sido víctimas de esa toxicidad de los partidos políticos, de esos dirigentes materos que se dedican a distorsionar la voluntad del pueblo. Ellos serían los más celosos defensores de la voluntad del soberano. Creo que por ahí debíamos de comenzar, porque si dejamos otra vez las mesas electorales en manos de los activistas, yo lo que auguro para las próximas elecciones generales es un escenario trágico en este país, porque van a perpetrar fraude otra vez. Nada más que ahora el fraude lo van a hacer al contendiente político, al otro partido, y ahí sí van a haber guerras intestinas fuertes. No va a ser como lo que se da ahorita, que como son correligionarios, de algún modo se superan las dificultades, pero ya no. Recuerde que aquí nos vemos como perros y gatos entre los partidos, y eso es sumamente delicado. Hay un dato, un índice de la cantidad de jóvenes que van a votar por primera vez, que es alto. También una gran cantidad de personas que no saben todavía por quién van a decidirse, si van a participar en el proceso o no, en el proceso de las elecciones generales. Todo es por el descontento, la desconfianza y sentirse de que no se les ha cumplido, que quizás no vale la pena estar en lo mismo. Los jóvenes todavía, muchos de ellos, son miles, todavía están viendo por quién o si lo van a hacer o no lo van a hacer. Esta situación que hemos visto de los movimientos y de las acciones que se dan en estas elecciones internas no son una buena señal para nuestros jóvenes. Doctor Hugo Noé Pino, ¿cómo alentar a esa población que es mayoritaria, quizás muy grande, que podrían votar en blanco o no votar en este próximo proceso? Bueno, uno de los elementos importantes, Carlos, es que el Consejo Nacional Electoral debe hacer un análisis y dar respuesta a todas estas impugnaciones. Yo sé que ahora, al calor de las arbitrariedades y las irregularidades que se han presentado en los tres partidos, hay mucha desconfianza, mucho lo que hemos escuchado públicamente, mucho resentimiento, mucha decepción sobre el proceso, pero yo creo que si el Consejo Nacional Electoral hace su labor en los casos que tenga que anular acta, como lo dijo uno de los oyentes que mandó un mensaje, aquella acta que tenga más votantes de lo que realmente establece la cantidad inicialmente determinada, esa acta debe de ser declarada nula inmediatamente. Y en caso de que haya alguna duda sobre, pues revisar las urnas y ver voto por voto para cerciorarse de que está en esa acta reflejada la voluntad popular. Luego, en el transcurso, creo que eso le va a devolver una confianza importante al Consejo Nacional Electoral. En segundo lugar, está la ley electoral que no ha sido aprobada, que hay que decirlo claramente, el Partido Nacional dilató todo esto hasta esta situación, hasta con el objetivo de obtener una ventaja del proceso, y probablemente nos vayamos a ver abocados inclusive a que no hayan reformas a la ley.
Fíjese, por ejemplo, el hecho, ustedes en este momento han sido a la interna, lo que señalaba el doctor Orellana, la interna de los partidos. ¿Se imagina usted que van a las elecciones generales con 13 partidos, de los cuales la mayor parte de esos partidos, y no lo digo en forma despectiva, sino que porque así son partidos de maletín que únicamente buscan algún tipo de acomodo en los beneficios de quien gane, y entonces ellos se van inicialmente con quien está en el poder o quien les financia algunas de sus actividades. Entonces eso sería terriblemente negativo y todavía no sabemos cómo va a ser la composición de las mesas en las elecciones generales. Entonces estos elementos tienen que darle certeza a la población. Ahora, si lo que se busca es desestimular, vamos a tener una ley electoral totalmente distorsionada y eso va a ser muy negativo. Y en cuanto a los jóvenes, creo que esta es una de las formas importantes. La otra, creo que los jóvenes van a apreciar, y yo estoy convencido de eso, que va a poder diferenciar, yo en este caso creo que van a poder diferenciar las planillas de los candidatos, tanto a la presidencia, a diputados, a las alcaldías, y van a poder ver que dentro de ese conjunto hay la posibilidad de cambiar la estructura del Congreso Nacional, hay la posibilidad de llevar gente honrada, responsable y capaz a las alcaldías y también a la presidencia. Entonces, obviamente que estas denuncias obviamente producen algún tipo de decepción, de desánimo, y por eso yo insisto en que las rectificaciones que haga el Consejo Nacional Electoral van a ser muy importantes. Quiero señalarles, digamos, y lo menciono directamente en el caso del grupo con el que yo participé dentro de Libre en Somos Más, había una combinación de muchos jóvenes profesionales, dirigentes comunales, dirigentes magisteriales, y obviamente que algunos se sienten resentidos porque en algunas urnas se inflaron los votos en detrimento de ellos o de compañeros de grupo. Y por eso es que el Consejo Nacional Electoral tiene en una primera instancia como un elemento importante subsanar todas estas irregularidades que se dieron en los tres partidos, y luego hay que pedirle al Congreso, exigirle al Congreso Nacional que las reglas sean las reglas más claras, transparentes, de tal forma de que el país tenga la oportunidad o la credibilidad de ir a un proceso electoral. Ahora, también no soy ingenuo. Aquí sí quiero manifestar, Carlos, porque esto está directamente relacionado con el poder concentrado que ha tenido Juan Orlando Hernández en Honduras. Si Juan Orlando Hernández sigue dirigiendo el país hasta el mes de noviembre, las elecciones, va a hacer todo lo que tenga que hacer para distorsionar el proceso electoral. Esa es una real amenaza que debemos de estar conscientes todos. Bueno, lo que usted acaba de decir, pues habrá que considerarlo. Porque estamos hablando, doctor Pino, honestamente, la falta de transparencia que hemos observado en este proceso electoral. Y esta falta de transparencia está en todos los niveles y en todos los sectores. Para cualquier cosa, para cualquier actividad, cualquier decisión que se tome por parte del gobierno, estamos siempre pensando quién va por dentro. Y hoy, cuando están saliendo estos resultados, realmente nos preocupa de que no hemos aprendido todavía a ir a un proceso electoral. Abogado Orellana, es difícil en este momento para Honduras, para los hondureños, decirles de que este es un proceso sin transparencia, lo que estamos viendo, y que no es confiable. A mí lo que más me preocupa es la juventud que masivamente acudió a las mesas. Yo, igual que el doctor Hugo Pino seguro lo vio,
yo vi una gran cantidad de jóvenes con un entusiasmo como no había visto antes. Ellos creyeron que les iba a respetar su voluntad, su voto. Ellos estaban decididos a cambiar desde el partido las cosas, desde el interior del partido. Pero con estos resultados, estos muchachos están frustrados y muchachas están frustrados. Habrá que preguntarse cuántos de ellos ahora van a votar en las generales y cuántos van a difundir el mensaje pesimista de que ir a votar no es garantía de cambio en el país. Todo esto debemos de considerarlo con mucha seriedad, porque los que quieren cambiar el país están abocados a eso, a que las cosas cambien, así como dice el doctor Hugo Noé Pino, que las reglas del juego sean las más claras, las más entendibles, digeribles y aceptables. Pero la élite no quiere eso. Las élites lo que quieren es que todo sea complicado, todo sea complejo, confuso, ambiguo, equívoco, para que al final las cosas se resuelvan vía el caos. Que al final uno desestime cualquier acción, cualquier impugnación, cualquier protesta, cualquier denuncia, porque entiende que está luchando contra un sistema. Que ese es el problema, que ha quedado la percepción en la población, sobre todo la más joven, que aquí es imposible vencer al sistema corrupto del país, político del país. Que es imposible porque los resultados de estas elecciones son claramente un fraude. Definitivamente son un fraude. Y si aquellos que creían que la salida de la crisis era las elecciones, ahora están comenzando a dudar en eso. Yo nunca he pensado que la salida de la crisis son las elecciones. A mí me parece que la salida de la crisis, la única forma es que todos los partidos, sin excepción, a través de sus dirigentes más comprometidos y más íntegros, se decidan a integrar un gobierno de transición para conducir el país a la preparación de una planificación que atienda prioritariamente los temas más apremiantes de la nación y así ir colocándolos según sus prioridades, pero atenderlos de modo que no hay inestabilidad política y que los pocos recursos con que se cuenten se inviertan adecuadamente. Porque lo que nos viene es un partido que va a ganar las elecciones, cualquiera que sea Libre, el Partido Liberal, Salvador Narrala o el Partido Nacional, pero es un partido. Y va a tener frente a sí a los demás partidos opositores, con una oposición cerrada, porque en ese momento se van a querer ser los abanderados de todos los desafíos y demandas de la población en materia económica, en materia social, en fin, aquí hay una serie de carencias, una serie de déficits que se han profundizado con el gobierno de Jó, con la pandemia y con los huracanes. Y en ese momento el gobierno no va a poder gobernar, no va a poder dedicarse con tranquilidad a atender los problemas de la nación, porque va a estar lidiando con los demás partidos. Ahí en el Congreso Nacional va a tener que negociar. ¿Negociar qué? Ya sabemos en el Congreso Nacional lo que negocia, a menos que la mayoría del Congreso esté integrado con hombres como Hugo Noé Pino. Ya ahí cambiaría, claro, porque allí las negociaciones serían de otro nivel, en interés del país. Pero sabemos que no es así. El hecho de que históricamente hayamos llenado el Congreso Nacional con jugadores de fútbol, entrenadores de fútbol y gente que está expuesto mediáticamente sin ningún compromiso con la nación, eso nos indica para dónde va la votación. Pero ojalá que cambiemos. Y si es así, pues ojalá, porque nos resolveríamos el problema. De otro modo, no creo que el país tenga salida con la simple elección general. Muy bien. Un gobierno de transición, a eso es lo que vamos en un próximo proceso electoral. Y Anticentro Ferco, el mejor servicio automotor, experiencia y tradición, llantas Toyo, la marca japonesa
número 1 en Honduras. Máxima duración y desempeño. Llantas Toyo, el mejor frenado sin importar las condiciones. Protege a tu familia. Llantas Toyo. Cofinter, la financiera sólida y solvente del país, comunica que han bajado las tasas de interés sustancialmente para toda clase de préstamos sin avales y en 24 horas. Asimismo, estamos otorgando préstamos hipotecarios al 8.7% anual y monto mayor a los 2 millones de lempiras. Cofinter, la financiera sólida y solvente del país. En unos momentos venimos con ustedes y con Giuseppe Santana para dar a conocer la participación al 94-84-79-58. Ya regreso. En HRN, nuestro compromiso es contarle la verdad de lo que sucede. Por eso, cuando nuestro equipo de noticias se prepara para salir a cubrir la noticia, se pone a funcionar la maquinaria más grande de información. HRN, nuestro compromiso es usted. En la mañana de Pascua de hace 2000 años, Jesús se levantó triunfante de la muerte. Así como su vida se renovó ese día hace tanto tiempo. A partir de hoy, podemos comenzar de nuevo, renovar y reevaluar todo en la vida. Al mirar hacia Él, somos rescatados, renovados y restaurados con el poder de su amor. Aprende más sobre cómo su vida puede cambiar la tuya en veniracristo.org. Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Llega la N. Cada 60 minutos sintoniza el boletín informativo de Honduras. La N, la hora de las noticias. HRN, la voz de Honduras. Fíjate, Jorge, que me voy a ir para Estados Unidos. Allá rápido encuentro trabajo y puedo ganar en dólares. No, hombre, Rosita, ¿vos crees que cruzar la frontera sin papeles es fácil? Te pueden asaltar, secuestrar, abandonarte a tu suerte o contagiarte de coronavirus. No vale la pena arriesgar tu salud y tu vida y sufrir tanto para luego ser detenida y deportada. Honduras es tu tierra, tu gente. Aquí podés salir adelante. No abandones lo que es tuyo, ni arriesgues a tu familia y a tu comunidad a contagiarse de coronavirus. Un mensaje del gobierno de los Estados Unidos. El reportaje de la semana. Analizamos desde diferentes ángulos con los protagonistas de la información el evento más trascendente de los últimos 7 días. El hecho de la semana es abordado por el mejor equipo periodístico de Honduras. Los sábados a las 10 de la mañana con repetición los domingos a las 5 de la mañana. Usted tiene una cita con el reportaje de la semana. HRN, la voz de Honduras. Se movió la pelota. Sintoniza la radio y vive la pasión del fútbol. La Liga Nacional. Vive la Liga Nacional con la N y las frecuencias deportivas de Emisoras Unidas. Transmitiendo los duelos más emocionantes del fútbol hondureño. Después de San Marco, tocaba con las voces que llevan emoción y hacen vibrar a millones de aficionados. También puedes escucharnos en nuestra aplicación Radio HRN y en www.radiohrn.hn. Una Honduras en total sintonía, escuchando la cadena de la simpatía. Bueno, y ahí está una pelota que rozó lo que... Muy bien. Urgente la necesidad de garantizar la voluntad de nuestro voto. Tema de análisis y diálogo con nuestros invitados, el doctor Hugo Noé Pino y el abogado Edmundo Orellana. Antes, para ir a las conclusiones, vamos a darles a conocer aquí con Giuseppe Santana cuáles son los mensajes que hemos recibido. Adelante. Bien, vamos. Buenas tardes, don Riedel. Solo tomas como posición a tres partidos y no los otros que están en contienda. Si esta situación sigue así, indiscutible que en las generales habrá un fraude electoral como en el año 2017. Cuidado con eso, que puede haber una reacción no tan grato del pueblo. Otra persona nos dice: estas elecciones fueron un completo fraude, tanto dinero del pueblo tirado a la basura. Aquí en Ciguatepeque hubo centros de votación que solo les llegó una urna
Cuando los delegados de mesa reclamaron, les dijeron que las 3 papeletas irían ahí. Seguramente ya habían llenado las otras 2 con papeletas del candidato de su preferencia. Ahí está el fraude. La única división la está creando la oposición. Los únicos revoltosos son los del pantano, que no han hecho nada y salieron a postularse con todos sus delitos. Realmente parecen hienas peleándose en el poder y la misma oposición devorándose unos con otros, y división es lo único que transmiten. Honduras no necesita continuar dividida, necesita unificación. Sería bueno escuchar para la ilustración comentarios de expertos sobre los resultados finales de las primarias presidenciales del Partido Liberal en el año 2017, ganando con alrededor de 800,000 votos, y que luego en las generales en noviembre del 2017 solo obtuvieron alrededor de 400,000. Saludos, soy un ciudadano de la tercera edad, me enrolé en el Instituto San José del Carmen de Tegucigalpa, mi centro de votación es en la colonia de La Reforma de la misma ciudad, mi tarjeta de identidad nueva parece que debo reclamarla en Sinagüita Cortés. ¿Cómo puedo hacer para en este caso? Otra persona nos dice: saludos don Carlos y sus 2 excelentes invitados. Una pregunta: ¿sería inevitable la intromisión de la ONU vía Maxi en Honduras, teniendo en cuenta que Estados Unidos no puede intervenir en Honduras directamente, pero sí en esa vía? Y si tomamos en cuenta la precisión internacional vetando todos los créditos internacionales, aún sabiendo eso, ¿creen que sea viable y cuáles serían los obstáculos que tendría de los líderes que hoy están en el poder, que están identificados como corruptos? Saludos desde Tennessee. Atentamente, Wilmer Rojas. ¿Hay posibilidad de declarar estas elecciones sumamente viciadas y con altos indicios de fraude para volverlas a repetir? Es una consulta que nuestro televidente Wilmer Rojas le traslada a nuestros invitados la tarde de hoy, don Carlos. Muy bien, muchísimas gracias. Doctor Hugo Noé Pino, dice el doctor Orellana que vamos a ir a un proceso para unidos con los partidos políticos para ir a un gobierno de transición. Eso implica pues un gobierno de transición para empezar a realizar los cambios necesarios que habrá que hacer, máxime en la parte de nuestra economía en el país, donde el futuro está pues totalmente todavía muy sin poder tener alguna expectativa de cómo cambiar la vida de nuestros ciudadanos. Una situación tan difícil de la cual tendrá que ser un gobierno formado y conformado por personas y por una institucionalidad para sacar adelante a Honduras de esta crisis. Sí, rápidamente, Carlos. En primer lugar, quiero señalar un mito que no quiero que quede en la mente de tanto los que nos miran como los que nos escuchan. Hay que recordar que en el 2017 el Partido Nacional perdió las elecciones con una alianza entre 2 de los sectores de oposición. Yo creo que esa experiencia se puede repetir. La alianza puede ser entre los 3 sectores de la oposición, pero construida sobre un programa anticorrupción, sobre un programa de cambio muy fuerte. Coincido con el doctor Orellana que cualquier partido, si lo pudiera hacer, que es muy difícil individualmente, va a requerir un pacto social en el cual incluir al resto de sectores, aún nacionalistas honestos y profesionales y en las diferentes áreas que tiene el Partido Nacional. El país tiene tantos retos, tantos desafíos, tantas cosas que poder resolver que no lo va a poder hacer un solo sector. Aquí es realmente un pacto social que nos lleve a la construcción realmente de una nación, porque de eso estamos hablando, Carlos, de construir esta nación. Realmente se nos puede catalogar jurídicamente a nivel internacional como nación, pero realmente no lo somos. Y la tenemos que construir, y la tenemos que construir aquellos que queremos ver gobiernos honestos, gobiernos eficientes en las políticas públicas y gobiernos que no atiendan, digamos, exclusivamente las direcciones de los grupos de poder que hoy manipulan el poder realmente en Honduras. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Hugo Noé Pino.
Don Edmundo Orellana, vamos a unas conclusiones de lo que podemos. Todavía tenemos 2 minutos para que nos deje un mensaje sobre esto. Gracias, Riddle. Bien, yo quiero reiterar que estas elecciones nos han dejado lecciones importantes a todos los hondureños, que debemos encontrar la manera de cómo evitar que se cometan los mismos fallos que ha habido en esta elección. Los ha habido en cantidades supremas. No creo que el Consejo Nacional Electoral tenga ni el tiempo ni la capacidad para poderlas atender a todas. Seguramente va a ser selectivo en atenderlas, porque tiene poco tiempo y es mucha denuncia que hay a nivel nacional. Y eso va a dejar inconforme a mucha gente. Por eso es necesario que lo que aquí ha ocurrido no se repite en las elecciones generales. Yo soy de la opinión que es tanto el fraude que ha habido, tantas las anomalías, tantas las irregularidades, por culpa de los partidos, no por culpa del CNE, por culpa de los partidos, que aquí bien podría caber una solicitud para que se declare la nulidad absoluta de todas las elecciones. ¿Usted lo pide, don Edmundo? Yo sí estoy de acuerdo con eso, que se pida la nulidad absoluta, no de actas y cosas. Usted, porque doctor, eso es dejar otras, porque no va a poder el Consejo anularlas y repetirlas. Tenemos tiempo para hacerlo. Usted, doctor Hugo Lorepino. Yo he visto y he recopilado, nuestro grupo ha recopilado las actas de las mesas y las ha tabulado y hemos visto irregularidades, pero no tanto para dentro del Partido Libre llevar a una, digamos, eliminación del proceso electoral. Me imagino que el doctor conoce más de cerca que yo la situación dentro del Partido Liberal. Muy bien, gracias, doctor. Llegamos al final. Creo que el doctor Hugo Pino lo ha visto a nivel de Francisco Morazán, pero a nivel nacional es terrible. Muy bien, gracias, doctor. ¿Verdad? Muchas gracias. Hemos llegado al final de este espacio que hemos hoy dialogado y hemos escuchado el análisis, la urgente necesidad de garantizar la voluntad de nuestro voto en las próximas elecciones. Mañana estaré nuevamente con ustedes a partir de las 4 de la tarde. Dios les ama.